Buenas noches, bienvenidos a Empanada de Lamprea, el podcast que, ahora hacemos un poco más distendidamente en el tiempo, pero sin duda no os vais a librar de nosotros ni con agua caliente. Supongo que os acordáis de nosotros, pero yo soy Iori, el burro delante, lamentablemente hoy, no sé por qué me ha salido así, y quiero presentaros también a mis contertulios. ¿Qué tal estás, Goe? Buenas, aquí de lunes con un año más. Ya, la verdad es que sí. Felicidades, ¿qué tal ha ido? No te veo muy Gracias. contenta. No, me gustaría no cumplir un año más, entonces... Ya, Pero la verdad bien, es bueno, que... reacostumbrándome a volver a grabar con vosotros. Bueno, no ha sido... La verdad es que el cambio de espaciamiento, ¿no? Está siendo Ha sido mucho porque yo novedoso. tenía un año menos la última vez que grabé con vosotros. Bueno, vale, claro, pero eso es un poco circunstancial, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo hombre. vas a celebrar? Es lunes, laborable. No ¿Puedes hay celebrarlo el celebración. finde? Qué pereza. Bueno, ya veré. Bueno, veo que no estás nada... No, no es tu rollo esto. Vale, pues perdona, no tenía ni que haberlo mencionado. Corramos un tupido velo. Venga, Bueno, corramos un pues estúpido entonces... velo. Sí, eso lo decía mucho antes, era como muy... Bueno, pues entonces paso a Kia, ¿vale? Kia, ¿qué tal Venga. estás? Hola, yo sin dar ningún tipo de contexto, porque no hace falta, solo diré que el ataque metrónomo de Pokémon lo que hacía era hacer un ataque aleatorio, ¿vale? Aleatorio como el comentario, ¿no? Que podría, porque nadie lo Correcto. entiende. No, eso es, no importa. Y luego, felicidades a Goe, que no había entrado todavía en uno de los chats que tenemos y no había visto que era hoy. Gracias. Felicidades. Y nada, bien. Afrontando una mudanza dentro de 3 semanas. De hecho, intuyo que para Felicidades. cuando... Gracias, también. Yo creo que para las mudanzas... Perdonad, pero las mudanzas hay que dar el pésame, ¿eh? No las felicitaciones. Bueno, Era un felicidades irónico. Hay que dar ánimo. Hay que pasar el cestillo de los ánimos y de los euros. Nada, creo que de hecho con el siguiente episodio que salga ya estaré grabando desde nuestra nueva localización. Así que, pues nada. Pero con ganas de volver a grabar, la verdad. Sí, la verdad es que todos traéis como muchísimas novedades, ¿no? ¿Y tú qué tal estás, Ellen? ¿Cómo lo ves? Vale, a ver, yo pues nada, quería felicitar en primer lugar a Goe otra vez. ¿Qué? ¿Perdón? Gracias. No, es que... nada, sigue. Bueno, a ver, yo qué sé, ya está, ya lo dejamos ahí. No le voy a preguntar cómo lo va a celebrar, solo le he felicitado y punto. No era eso, Ellen, no te preocupes, sigue. Ah, vale, sí, bueno, perdón, no sé. Gracias a Kia por recordarme lo que hace el ataque metrónomo. No me acordaba, pero me hacía falta este recordatorio. Estoy pensando que el último Pokémon al que jugué fue hace muchos años. no estoy al día en los nuevos Pokémon. Y es que, mira, no puede ser. Yo lo voy a explicar. Yo voy a explicar a qué viene esto, porque es que la gente debe estar pensando que estamos drogados y no, encima que estamos aquí cada mucho tiempo, no nos podemos explicar o explicar nuestro comportamiento tan asiduamente como antes. Así que quiero que sepáis que esto del metrónomo viene porque resulta que yo grabo y me sale de oficio un metrónomo que tengo que quitar y digo, joder, el puto metrónomo, ¿no? Y nada, ha habido ahí una confusión sobre de qué estaba hablando. Porque, bueno, en realidad tiene lógica. Porque, ¿qué voy a estar hablando yo? ¿De música que tengo un oído enfrente de otro? ¿O de Pokémon? Pues la respuesta está clara, ¿no? Pero en este caso, sorprendentemente, estaba hablando de música. O al menos de no música. Porque aquí no cantamos. Que bueno, que no nos podríamos lanzar un día en esto, ¿no? Entonces, bueno... Hoy tenemos un programa, claro, como ahora se nos acumulan los temas, hoy tenemos ahí un programa un poco cargado, ¿no? Tenemos un tema estupendo del que vamos a hablar, pero antes ha surgido una noticia que es interesante para el mundillo Martin, ¿no? Y es que, bueno, esto ya lo sabíamos, pero ahora ha quedado fehacientemente demostrado que Martin está hasta los cojones, ¿no? Y lo ha demostrado con un post en su blog. Entonces, bueno, supongo que ya habréis leído todo el mundo que sigue la obra de Martin, el post famoso, pero yo os quería preguntar que qué opináis de, no sé si llamarlo revuelo,
discusión o qué a raíz de este post. ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, no os golpeéis todos. Empiezo por Kia. Bueno, vale. Pues Iba por a Goe, empezar empiezo yo. por Goe. Venga, yo esta discusión, debate, lo tuvimos también en ese grupo del que usted me habla, que habla Kia. Y me he dado cuenta de que, por lo que he visto en redes, que autores de cómic e ilustradores vamos todas a una con George R.R. Martin. Y es que es lo siguiente, esto ya me lo habían dicho también a mí hace tiempo, y es que cuando tú compras un libro, un cómic, lo que sea, tú estás comprando ese libro, ese cómic, no estás comprando ni que el autor te deba nada, ni que el autor te tenga que responder por mensaje privado, ni mucho menos estás comprando una obra completa y, como dijo una autora que retuiteé en Blue Sky, no estás comprando Vientos de invierno en preventa. Es normal que una persona con una obra tan importante, sobre todo si es una persona perfeccionista, no todo el mundo lo sobrelleva igual, se pueda quedar atascada. Y es normal que con tanta presión como ha sufrido Martin, de tanta expectación, la gente criticando su obra, la gente esperando que su obra sea la mejor, porque además que ha recibido críticas muy favorables, tiene un montón de fans a nivel internacional, su obra es aclamada, se hacen 1000 series, tal, pues es normal que ese hombre pueda sentir la presión de mantener el nivel de la obra y que se pueda haber llegado a agobiar. Sobre todo una persona que no sé si tiene 70 años o casi 68 me parece, ¿no? Entonces es normal que esa persona tenga un bloqueo y que en vez de recibir el apoyo de los fans, que lo tiene, pero como dijo antes Helen cuando nos estábamos grabando, hay un minúsculo grupo, pero que minúsculo en el nivel de fan que tiene Martin es muy grande, haciéndole llegar todo tipo de hate, de que si se va a morir, de que si está gordo, que si escriba, que si es que se ha vuelto rico y por eso ya no quiere escribir. Y pues es normal que ese hombre se haya agobiado y piense, es que tengo más obras y que solo interesa eso, y que eso te haga sentir como autor una mierda, porque yo no llego al nivel de Martin ni soñando, pero sí sé lo que es el trabajo que te cuesta hacer cada una de tus cosas y que se minusvalore el resto, o que solo te conozcan por una cuando tú has puesto todo, vamos a ser sentimental, tu corazón, tu esfuerzo, tu trabajo y tu ilusión en cada cosa que pones y en cada cosa que haces, y encima recibiendo hate y diciendo que llegando a lo personal, como he dicho, no, es que como ya eres millonario ya no quieres seguir escribiendo, y ese sentimiento de traición de muchos fans que más que fan se nota el consumidor capitalista que quiere lo suyo ya, vale que hayan pasado 14 años, pero un bloqueo artístico no tiene límites, sobre todo... ¡Ay, la moto, qué encantadora! Sobre todo el tipo de bloqueo que pueda Me he vivir. reído, ¡Qué encantadora! Es que ha hecho un ruido en el momento justo. Un bloqueo, cuando he hablado con gente que dice, no, es que el bloqueo dura mucho. Un bloqueo puede ser desde que una persona esté cansada y no sepa cómo seguir, se le haga un mundo, o que puede ser que esa persona piense que lo que está haciendo es una mierda, que no vale, y empiece una vez, y empiece otra, y se le acumule. Puede derivar en una depresión, en problemas de ansiedad, puede ser un problema de salud mental muy grande. Entonces... vale que ha durado 14 años y puede durar mucho más, o incluso puede llegar a que deje la obra, lo que sea. Y hay gente diciendo, no, es que está escribiendo otras cosas, es que a ese hombre le gusta escribir y puede que tenga un bloqueo con eso, pero para él oxigenar, para recuperarse, para volver a tener ilusión para escribir, quiere hacer otras cosas, o que simplemente cambiar de aire, hacer otro tipo de producto. Que a él le gusta crear, pero que se le haya hecho un bolo con esto no significa ni que esté abandonando a nadie, ni no sé qué. Entonces yo voy a apelar a la empatía de la gente, vamos a dejar un poquito la mentalidad de consumidor y el egocentrismo de no, es que nos está traicionando, no, es que me enfado, no sé qué, porque para empezar esa persona ni te conoce. Tú le has comprado un libro
y vale que pueda ser considerado contigo terminando una obra, pero tú también puedes ser considerado hacia ese autor y pensar que es una persona que tiene más problemas y que porque tú compras una obra ni significa que te tenga que gustar ni que te vaya a escribir 10. Que además, al principio Martin me parece que iba a escribir 5 libros o 6, no tanto, pero sí, bueno. Sí, es parte del problema. A ver, Goy, yo tampoco hay que caer... Bueno, ya sabéis que mi opinión, o sea, estoy en clara minoría, yo no tengo una opinión tan claramente defensora de Martin como vosotros, pero al margen defensora de eso... de Martin no, defensora del autor. Sí, en este caso el autor es Martin. Pero tampoco hay que caer en que la gente es una consumista y una exigente y no sé qué. Hay que entender que la hay gente a que la hace le gusta ese mucho. hate. No, Cuidado. pero el hate viene de la frustración, ¿sabes? Tanto tenemos que entender a Martin, claro que sí, pues tendrá un bloqueo, todo lo que tú dices, una depresión, lo que sea que tenga, no voy a meterme aquí en camisas de 11 varas, ni muchísimo menos, ni a discernir o intentar discernir qué es lo que tiene o deja de tener Martin, pero también hay que entender a la gente que lleva un montón de tiempo esperando y que siente que se le ha estado diciendo por parte de Martin mucho tiempo, estoy en ello, y precisamente también con este tema de al principio era un libro, luego eran 3, luego eran 5, ahora son 7, ahora son 11, que hay que entender un poco también el coño, decídete, o sea, búscate algo, haz algo, sé consciente de tus propios límites también, ¿no? Porque pero de su propio está claro que ha cambiado de opinión varias veces en cuanto a eso y a cuanto que está escribiendo y todo. Pero sí, es que claro eso no es así para empezar. No, a ver, es que él no le puedes echar en cara que él haya cambiado la extensión de sus libros, porque yo creo que eso es algo de proceso de creación, no es algo que... Porque no es un libro que esté ya escrito el guión, no que puedes hacer tanta serie que diga, vale, de esta historia voy a sacar 10 capítulos y de repente sean más. Es que yo creo que es parte del proceso de creación que según vas desarrollando la historia, pues queden más libros. Y yo creo que es de agradecer que ese hombre se implique tanto en la historia como para que quiera sacar más. En cuanto a la frustración de la gente, yo creo que hay que saber gestionarla y darse cuenta que la frustración forma parte de las expectativas que esa persona y que tú mismo como fan has puesto sobre el autor, no de que el autor no cumpla. A mí también me encanta Martin y no me enfado con él porque no saque el libro. Puedo entender que ese hombre lo esté pasando mal y que es más importante su salud mental y su bienestar que lo que yo quiera como consumidora, así como consumidora, que estás consumiendo una novela, no estás consumiendo pan ni nada que se te vaya a acabar tu vida si esperas, porque él ni siquiera ha dicho que lo deje. Es que yo creo que vicia un poco el discurso hablar de consumir y eso. Porque es que ya, pero o sea, es lo que decía, leí por ahí un tuit que decía, en el momento en que empezamos a llamar a las cosas contenido, perdimos la batalla. Creo que tiene razón ese tuit y coño, es que no estamos hablando tampoco de bienes de mercado. Yo creo que alguien que está frustrado también, o sea, igual que hay que entender a Martin, pues tiene un bloqueo, pues ya está. Pero creo que tampoco hace falta... O sea, entiendo que le están atacando todo el rato porque es una figura mediática y tampoco se lo merece ni él ni muchísima gente que está ahí en el candelero y que a la que le dicen auténticas barbaridades, ¿no? Porque cuando estás ahí fuera, pues lamentablemente parece que todo es lícito. No estoy defendiendo eso, pero sí que a lo mejor podría haber decidido en algún momento dado decir, oye, mira, esto yo ya no puedo hacerlo, pues voy a buscarme una alternativa, ya sea vía la serie, ya sea vía lo que sea. Él mismo está diciendo en el propio post, bueno, es que no me voy a buscar aquí a alguien que me escriba la novela, no sé qué. Bueno, pero si es que esto te está generando más frustración y el post es un hecho claro de que te lo está generando... como para decir, tío, pues líbrate de ello. Sé que tienes ahí un poco de tu orgullo como autor de querer terminarlo tú mismo. Pero es que no es orgullo. Pero, hostias... Pero vamos a ver, es que no a mí sé. eso me hiere especialmente. Porque es como si, yo qué sé, que ya me te baza, pero que es como si dices, ahora tú no puedes hacer el podcast, que te gusta muchísimo, que es parte de lo que tú haces, que lo haces por gusto, porque Martin empezó haciendo esto por gusto, aunque sea un trabajo, y le dice, bueno, como ya eso, que lo haga otra persona. Y puede que a ti no te moleste, pero a Martin sí, es que joder,
Que es lo que estoy diciendo, que es que no queremos hablar como contenido, pero cuando tú dices que esa persona deje de crear su obra, que esa palabra tiene muchísima implicación emocional, lo que estás diciendo es, esto es simple contenido. Esto es simple contenido, pues se lo das a otra persona y que lo haga, ya está. Y no... Perdón, ya me callo. Yo no he dicho eso, pero bueno. Bueno, pero es lo que se entiende de ahí, porque al final lo que estamos No. pidiendo es darnos más contenido, el contenido que nos has prometido, contenido, y no, como tú dices, no es contenido, no es simplemente contenido, es arte, aunque suene muy muy emotivo, y el arte hay que respetarla, sobre todo en estos momentos, cuando pasan estas cosas. Pero es que ya él ya ha decidido, ya ha dejado que su arte se ha convertido en series y en lo que sea, ¿sabes? O sea, no es cuestión de... Pero bueno, da igual, yo no iba por ahí, ¿eh? Sigo aferrándome fehacientemente al tuit ese que os he mencionado antes del contenido y desde luego en ningún caso quiero tratar yo de mercantilizar nada. Yo me acuerdo, la verdad es que conforme hablabais, un autor que estoy leyendo mucho últimamente y además llegué a él por culpa de Poor Quentin de la canción continua, que es Thomas Pynchon. Thomas Pynchon, la foto más reciente que se tiene, o sea, es un señor que tiene, yo creo que tiene como 80 y pico años ahora mismo, ¿vale? Es un escritor. La foto más reciente que hay suya creo que es de cuando estuvo en la Marina en los años 60, ¿vale? O sea, es un tío que ha salido varias veces en Los Simpson porque le gusta mucho Los Simpson y cuando sale en Los Simpson se pone su propia voz, pero sale con una bolsa de basura en la cabeza. Es decir, es un tío que está recluido totalmente, o sea, no está recluido, o sea, el tío tiene una vida normal, simplemente ha decidido no ser un personaje, una figura pública en ningún sentido, ¿no? Prácticamente no da entrevistas, nadie Me sabe... parece estupendo y muy Siempre hay como leyendas, ¿no? De alguien dice que la ha visto no sé dónde y de hecho saca nuevo libro en octubre y os aseguro que no se espera que saque ninguna foto. Y con esto no quiero decir que tenga que hacer... O sea, esto evidentemente es una anomalía de una persona que está mal de lo suyo, evidentemente, ¿no? Pero... Oye, Kia, que yo soy igual, haz el favor. No. No. Una cosa es que si te hacen una foto tuya, te tapen la cara. Yo estoy diciendo que no, o sea, literal, o sea, no hay fotos. O sea, no se sabe nada de ese hombre. No se sabe... A mí me gusta ese se rollo. intuye dónde vive. Me gusta mucho ese rollo. Entonces, o sea, no es una... Sin más, es una reflexión. El tío, su tercera novela, que es la novela más famosa que hizo, que es La crisis de la gravedad, salió en el 73 y prácticamente no sacó nada en 20 años. 20 años sin novela. O sea, no en continuación, no es una saga. Y luego resulta que el tío se pasó durante los 70 y 80 escribiendo 3 novelas y luego como en 10 años, del 95 al 2006, sacó 2 tochos y una novela más corta. Entonces, bueno, no quiero decir nada en concreto con esto, sino que el generar expectativas es complicado. A veces yo estoy convencido que Martin... o sea, es todo para decir que estoy convencido que Martin a veces desearía ser como este hombre, ¿no? Y pasa que Martin, a pesar de todo, es un tío más joven. O sea, aunque tenga 60, creo que es una diferencia importante porque Martin siempre ha tenido blog, Martin ha vivido el mundo de las convenciones, ¿no? De poder ir a ver a sus ídolos, ¿no? No sé si me explico. Estoy reflexionando en voz alta porque esto no lo había pensado. Entonces creo que él sí es una persona que le gusta ese contacto con el fan, aunque como comentamos antes, desde hace mucho ya quitó los comentarios de su blog, pero si lo piensas en retrospectiva es bastante fuerte que, o sea, en 2010 Martin era una persona extremadamente famosa y seguía teniendo abiertos los comentarios de su blog. Yo, más allá de la broma esta de que él desearía, yo creo que nadie le conociera, yo entiendo que es un debate, o sea, no el debate de lo que va a hacer o no, que es o hacernos daño o hacer cabalas en el aire, ¿no? Entiendo que sí hay una reflexión más profunda ahí, que para mí no es evidente, de la obra es del autor en cuanto a es el quien la crea. Yo soy de la opinión más o menos de que en cuanto sacas una cosa al público, pasa a ser también parte del público.
y evidentemente la gente genera una relación emocional con eso. Véase nosotros que seguimos aquí 6 años después hablando de esto, ¿no? Entonces, es difícil, pues una expresión que no me gusta mucho porque últimamente se usa mucho, pero bueno, hay como autora, creo que es difícil, es un poco la reflexión que hacía Goe, hacerse cargo de que es tu obra y es tu mundo y son tus ritmos, y si hay problemas, priorizar eso, de la relación emocional que has generado con la gente, porque, pues, como habéis dicho, es arte y es complicado. Es como cuando eres futbolista, es tu trabajo y tu trabajo es meter goles, pero la relación emocional que tiene la gente con eso no es fácil decir, no, bueno, yo es que simplemente meto goles, es como, ya. Es difícil, ¿eh? No, en fin, me estoy enrollando, ya no va a ningún lado esto. No, creo que Ellen también quería comentar igual alguna cosa. Bien, me ha parecido muy interesante esto que comentabas de este autor que se opone a cualquier tipo de registro audiovisual de él. Bueno, audio no lo sé, visual desde luego. Y esto que dijiste de que él publicó este libro, ¿no? En los años 70, el arcoiris de la gravedad, y luego pues estuvo sin publicar nada, pero él estaba trabajando en una serie de libros, no sé si has dicho 2 o 3, que no se publicaron. Sí, tres. Eso, que se publicaron a finales de los 90, primeros de los 2000, o algo así, creo que has dicho. O sea, exacto, pues sí. 20 años de, bueno, nada, y luego ya, pues oye, mira, tomad mi manuscrito y yo ya he acabado y me voy a merendar, que es lo que me toca. Ya cuando lo leáis, pues ya me contaréis. Eso, el año pasado Martín, que se hizo famoso porque no fue a la reunión de escritores, de guionistas de La Casa del Dragón y no sé qué, bueno, el caso es que fue a Inglaterra porque tenía una entrevista con su editorial británica y no sabemos exactamente muy bien lo que se habló allí, obviamente, pero bueno, pues aprovechó para hacer un poco un tour por Europa y fue a alguna librería y tal. Y también le hicieron una entrevista en Oxford, en la universidad me refiero, y pues está el vídeo en YouTube, lo podéis buscar. Y yo me lo escuché el año pasado en el tren, volviendo al trabajo. Y hay un momento en el que habla, no es de este autor que has comentado tú, pero habla de otro autor. No me quedé con el nombre, pero es un autor de ciencia ficción bastante conocido, que creo que ya murió. Martín, además, es que esta gente son amigos suyos. O sea, quiero decir, o la mayoría eran amigos suyos o gente que conocía. Y este autor, pues el hombre tenía un trabajo, era editor de una revista de ingeniería, de algo científica. No sé si era académica o más profesional, no estoy seguro, pero el caso es que ese señor pues era editor de esa revista y toda su vida, y le pagaban por ser editor todos los meses, y pues con eso tenía su salario y el resto del tiempo pues escribía. Y él, como no tenía que vivir de publicar, pues sencillamente pues publicaba los libros cuando les venían, y hay libros que también los publicó una saga, creo que de golpe, o no sé si publicó el primero y luego como que escribió 3 libros de golpe, algo así. Y esto lo cuenta Martín y dice, yo muchas veces sueño con poder haber hecho eso en mi vida, pero pues Martín eligió la carrera de profesional de ser escritor. Entonces, y trabajó, ser guionista de televisión, tuvo varias etapas, ¿no? El caso es que pues él también dice, es que yo en el fondo no podría haber hecho eso, me habría gustado haberlo hecho, pero yo no tenía ninguna otra formación académica que me permitiese ¿sabes? Diversificar y escribir como hobby, sino que yo tenía que escribir para vivir, entonces tenía que publicar cosas. Entonces, pues dice, ahora en retrospectiva me habría gustado, ¿no? Pues poder haber escrito Canción de Hielo y Fuego y publicarla de golpe. Toma, aquí están los 7 libros, o los 5, o los 11, o los que sean. Y así así podría haber, ¿sabes? Pues hecho una historia más cohesionada, haber revisado cosas de los primeros libros, aunque ya estén, sin tener la presión de que ya está publicado, con lo cual ya no puedes cambiar. No menciona ningún ejemplo concreto, lo digo, no quiero incitar a la especulación aquí de qué habría cambiado Martin ahora en el primer libro. Probablemente la edad de los personajes, sí, pero bueno, aparte de eso. Sí, por favor. Entonces, esto es un comentario, un inciso mío, no es lo que dice Martin. El caso es que Martin cuenta esto y tal, y dice, pues mi vida ha sido así y pues ahora tengo que lidiar con esto, ¿no? Y al hilo que comentaba yo de que muchos autores de ciencia ficción, de fantasía, es que en el fondo Martin son amigos suyos o conocidos o colegas,
En el caso de... A ver, el motivo del post no es solo rantear y quejarse, ¿no? Y es lanzar una filípica ahí contra la gente, sino que el motivo del post es anunciar una adaptación que está haciendo un estudio que tiene él de cine, que tiene él, entiendo que es el dueño y el productor, pero bueno, no es el que trabaja, no es que esté trabajando ahí todos los días ahí en el estudio, supongo. Bueno, el caso es que van a adaptar una novela corta de un autor que se llama Howard Waldrop, que es... bueno, en inglés es A Dozen Tough Jobs, no sé cómo lo habrán traducido al castellano, es como una docena de curros chungos, ¿no? No sé cómo decir. Y es una adaptación de los trabajos de Hércules, pero en el sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Es esta historia. Y bueno, pues y diréis, ¿y esto qué nos importa? Que es un poco el problema que tiene Martin. Me he puesto a mirar la biografía de este autor, por curiosidad, y resulta que cuando eran niños, pone child, no sé cuántos años tendría, imagino que tendrían, pues no sé, 12 años o los que sean, Martin y este autor se carteaban hablando de cómics. Y este autor murió en 2024, murió el año pasado. Entonces yo me imagino, esto es algo que no lo pone Martin, pero me imagino, porque ya ha puesto varios posts él en el blog en la pandemia, sobre todo me acuerdo de que estaba bastante triste porque muchos de sus amigos pues habían fallecido, no todos de COVID, pero bueno, en fin, decías antes que tiene 60 años, realmente tiene ya 70, Martin, ya está en la edad en la que vas a más funerales que a otras cosas, por desgracia, pero bueno, es así. Entonces, pues yo me imagino que esto es algún tipo de homenaje a un amigo suyo. Además, este autor, bueno, Howard Waldrop, ¿no? Pues recibió el World Fantasy Award, pero no el World Fantasy Award anual, el que es por un libro, sino que lo recibió como por su carrera profesional, ¿no? En 2021. Entonces, bueno, pues yo entiendo que es algún tipo de homenaje y que él se siente no obligado, pero que tiene un componente emocional para él el hacer esto. Porque puede, porque tiene dinero y ese dinero lo tiene porque es famoso, porque hace el fuego. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él, pues de repente saca esta perorata, ¿no? De ya lo sé, y repite un poco como los comentarios hirientes que le suele hacer la gente, ¿no? De, pues eso, ya lo habéis comentado vosotros, no voy a repetir. Entonces, y luego una cosa que me parece interesante es que él, después de la perorata, él reafirma, no, a mí esto me importa, a mí no os preocupéis, que no es que Canción de Hielo y Fuego y el mundo de Poniente no me importe, no me interese y esté yo aquí, ¿sabes?, mareando la perdiz porque saco dinero de esto, sino que voy a seguir escribiendo vientos, voy a seguir escribiendo sobre los Starks, los Lannister, los Targaryen, sobre Tyrion, Asha, Daenerys, los dragones, todo. Me importa más de lo que os podáis imaginar vosotros. Pero también quiero hacer esto, esta adaptación de esta novela corta. Y ya está. Bueno, pues eso es el post. Que hay un tema aquí también, yo creo, y es que Martin, a veces la gente piensa que Martin es como una especie de ejemplo único, como que es el más tardón del mundo, pero lo que es, yo creo que es el caso más mediático. Es decir, bueno, es que lo repito mucho, lo puse en Twitter también hace tiempo, cuando no me acuerdo por qué. En el prólogo de Terramar tiene 6 libros. Es una saga, aunque la conexión entre ellos no es tan intensa como podría ser Canción del Fuego. Pues Ursula K. Le Guin sacó 3 libros, en el año 78 sacó el tercero y al cuarto le costó hasta el año 90, son 18 años. Y lo pone ella y explica, mira, pues me empecé a replantear todo y dije, ostras, pues no sé cómo seguir. Y me costó mucho salir de ese bache. Y ella en esa época, en esos 18 años, escribió otras cosas de ciencia ficción y tal. Y luego ya pues en el año 90 pues sacó otro libro de Terramar. Y ya sacó otros 2 más. Entonces, que no es un caso único de decir, wow, es que Martin nunca le ha pasado esto a nadie, ¿no? Y Robert Jordan... Dice que sea un caso único, Ellen. Lo que pasa es que ahí, en el caso de Martin, pues ha dicho muchas cosas a lo largo de los años. No solo he puesto el ejemplo de primero 3, luego 5, luego tal, pero también dijo en una convención, va a muchas convenciones, lo cual como que reafirma esa cercanía con el público. El resto de estos autores, pues bueno, quizá el Rothfuss, pero no muchos más han estado tan en contacto con el público. Martin dijo en una convención que lo podían atar a una silla si no tenía terminado el libro para el año siguiente, ¿no? O sea, creo que
hay más de eso y por eso él se ha llevado más hate que otros autores que no han dicho o hecho ese tipo de cosas. Y que, por supuesto, tampoco les han sacado una mega serie. Entonces, bueno, creo que van por ahí los tiros. No sé. Sí, pero por ejemplo, es que yo iba justo a hablar de Robert Jordan, el autor de La Rueda del Tiempo. Yo no creo que Robert Jordan desde el inicio dijese, sí, yo voy a sacar 16 libros o 18, no sé cuántos son. Seguramente no. No creo que alguien vaya un día y diga voy a escribir 18 libros. Voy a escribir hasta que acabe la historia y pues habrá planeado los que sean, sí, más de 3 seguramente planearía Robert Jordan, supongo, no estoy tan puesto en La Rueda del Tiempo. Pero le acabaron saliendo eso y de hecho Robert Jordan, bueno, pues es el ejemplo famoso porque se murió antes de terminar, ¿no? Y lo tuvo que terminar. Bueno, y alguien lo terminó, sí. Sí, lo terminó Brandon Sanderson. Entonces, cuando las sagas de fantasía, por algún motivo, 3 es un número mágico y cuando las sagas de fantasía se van más de 3, 3 y 5 son números mágicos. Cuando la gente empieza a escribir más de 3 y de 5, descarrila muchísimo. O sea, no es una cosa... no sé, yo creo que hay varios ejemplos de esto. Entonces, para mí, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, Ori, de que la frustración del público por esta comunicación es comprensible, pero eso, bueno, pues ahí es difícil, ¿no? Porque si fuera menos comunicativo, la gente estaría frustrada porque hay que ver el escritor elitista, que es que no dice nada, hay que ver el secretismo... Sí. Es que da igual, no hay forma de ganar, porque es que... el problema no es lo que haga el autor, porque a ver, si te va a sacar una mierda o si se ríe en tu cara, sí, pero aquí el problema no es que el autor comunique o no comunique. De hecho, a mí me parece que un autor se comunique con su público, que es lo que muchas veces se exige y se aplaude. El problema no es ese. El problema es cómo la gente gestiona la frustración y ese apego emocional a la obra que parece que sea suya. Y aquí digo lo que dice, vuelvo a lo que dice Equia. Dice, no se sabe hasta qué punto la obra es del público. No. Tú puedes tener atarte emocionalmente, tener un vínculo emocional a la serie o a una obra, pero tú lo que has pagado es ese libro. Y tú puedes comprar, pero déjame un momento terminar. O sea, sí, pero es que no estamos hablando de pagar la obra. Kia no está hablando de eso, yo no estoy hablando de eso. Nadie está hablando Pero es que no puedes contestarle a Kia con algo que no ha dicho. Pero es que no le estoy contestando aquí específicamente. Estoy hablando de eso porque hay mucha gente que saca el mismo tema y yo estoy contestando a eso, pero no por Kia. Si me dejas terminar, además que lo he dicho antes. Lo que estoy diciendo, mucha gente cree, no Kia, que la obra es suya, que la obra es del público y tal. Y la obra no es del público. Lo que es del público es lo que he comprado. Tú no puedes exigir que, como dijo Clara Diezval, tú no estás comprando en preventa 10 libros, ni 2, ni nada. Tú has comprado ese libro. Que tú no sepas gestionar, pues yo qué sé, ya me he descentrado, matizando. Yo lo que quería decir es que está muy bien que tú te vincules emocionalmente, que tú te apasiones y tal, pero tú no puedes vivir como una traición que, además que, como dice Ellen, no es el primer autor. De hecho pasa bastante, en cómics pasa un montón, y no me estoy poniendo al día. Pasa mucho que la gente deja o tarda o tal, pasa muchísimo. Entonces, que yo lo entiendo, que te puedas enfadar, pero coño, vivir como una traición. Me estoy desconcentrando, perdón. Bueno, vale, yo qué sé, ya no sé qué seguir. Bueno, pero sí, a ver, recéntrate y sigue. Es que no sé cómo seguir ya, se me ha ido del todo. No, da igual. Mira, hablo como si sí que sé yo y esto lo corto y ya está. ¿Te parece bien? Sí, a ver, este tema de la traición, pues bueno. A ver, yo creo que todos estamos seguramente de acuerdo en que el nivel, es decir, aunque entendamos la frustración y luego tengamos diferentes perspectivas respecto a esta frustración o diferentes opiniones, creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? en que el nivel de hate es muy elevado. Es decir, una cosa es hacerle saber al autor tu frustración,
de una manera educada, y otra cosa es el guirigay, que es los tweets de Martin cada vez que pone el tweet en su blog, que pues al final ya no los comentarios se cerraron. Es decir, hay un ambiente muy tóxico en ese sentido, incluso de gente que puede que incluso ni haya leído los libros, cosa que a mí me hace bastante gracia. Pero también quería decir que no se le puede echar en cara a un autor de esa manera, que si el autor ha ganado dinero, que si no ha ganado dinero, que si ha vendido la obra, que si se ha enriquecido o no, y que si no saca o no saca. Un poco de empatía y de autogestión emocional con las expectativas que ponemos sobre los demás, que no son fábricas. Eso es lo que quería decir. Sí, no, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sencillamente pues es una situación en la que no hay salida buena. O sea, porque creo que lo que propone Ori tampoco sería una salida buena ni para nosotros ni para Martin, la verdad. O sea, yo como fan no quedaría contento con decir, no, Martin le contó todos los de la serie y se adaptó a la serie, pues muy bien, a mí eso no me habría satisfecho mucho como fan. Y para él tampoco, quiero decir que es un poco, pues mal si lo haces, mal si no lo haces, porque entiendo que es es una situación muy agria tener que darte por vencido en esta situación, sobre todo cuando ya o sea, es cierto que está esto lo de la falacia del coste sumergido, ¿no? Es decir, bueno, ya como he invertido mucho en esto, tengo que seguir invirtiendo, no necesariamente, pero entiendo que es muy difícil cortar, sobre todo cuando es algo que es un poco tu legado, ¿no? Y cuando eres mayor, pues creo que es más difícil. Creo que cuando la gente gana en edad, ¿no? Cuando la gente crece, pues se suele volver en general más tozuda, no todo el mundo, pero es más difícil desapegarte de ciertas cosas porque pues te queda menos tiempo del que has pasado. Entonces, bueno, pues yo creo que no es una situación sencilla y pues, o sea, tampoco estoy intentando ofrecer ninguna solución, sencillamente pues mi perspectiva es eso, que bueno, pues paciencia con este tema, yo creo que hay muchos libros que leer, si sale, pues sale, perfecto, todos contentos, y si no sale, pues bueno, pues es algo que ya más o menos podíamos tener asumido, y ese es un poco mi punto de vista. No sé si tenéis alguna opinión final, si no podemos ir pasando al tema principal. Teniendo en cuenta que llevamos aquí, que es la introducción, siempre se nos va de las manos, pero claro, ahora grabando cada más tiempo, pues se nos va de las manos un poquito más de lo común. Ya lo he dicho al principio, pero vuelvo a ahondar sobre ello un poquillo, porque igual no estaba un poco como Gila diciendo, dando vueltas alrededor del tema, pero nuestra frecuencia va a pasar a mensual, que he dicho que vamos a dilatarnos más en el tiempo, pero no exactamente cuánto, ¿no? Vamos a intentar sacar un capítulo por mes, así que, bueno, sí, y hablando de lo que nos surja, ¿no? Aunque tengamos 14 horas de introducción. Pero el tema de hoy, por mucho que os sorprenda, no era el post de Martins, que nos ha venido al pelo y hemos decidido comentar sobre ello. Pero el tema era otro que no tiene absolutamente nada que ver. Y aquí tengo a Ellen y esta vez le dejo la batuta, aunque sea 40 minutos dentro del episodio, para que nos cuente de qué va el tema real del episodio. Bueno, no pasa nada. Ya en la pregrabación ya estábamos debatiendo si hablar de este tema o no. Y ya no me acuerdo quién ha dicho como que era un tema peligroso, ¿no? Porque podíamos excedernos con la introducción. Pero bueno, da igual. Pues yo no dije peligroso, yo dije lo de siempre, ¿no? Nos han dado cuerda. Bueno, en fin, sí, bueno, pues lo que hay. Es un tema muy sensible, desde luego, entonces, pues bueno. Bueno, en todo caso, a ver, el tema original de este episodio es un tema un poco meta en cierto sentido, ¿no? Que tiene que ver con las inspiraciones que podamos ver en la obra de Martin. Martin, podemos ver reflejos de muchísimas obras en Canción de Hielo y Fuego. La más evidente, la que la gente incluso se usaba para el marketing, es la Guerra de las Rosas, ¿no? en Inglaterra. Es una guerra civil que hay en la Edad Media en Inglaterra. La gente enseguida como que pilló esa referencia e incluso algunas editoriales pues lo utilizaban en su marketing al principio, pero bueno, hay cosas de referencias a otras obras de fantasía, ¿no? En otros programas hemos hablado de influencias de Tolkien, que Martin siempre ha reconocido, ¿no? Porque Tolkien es uno de sus escritores favoritos, pero bueno, también hay otras
digamos, influencias quizás que están un poco más escondidas o son igual menos evidentes. Pero bueno, siempre pues es interesante hablar de ellas y en particular yo les di un poco la caca a mis compañeros con hablar de este tema en base a que leí unos posts que hay de Lady Wenguibar, que es una de las podcasters del podcast Radio Westeros. Es un podcast en inglés que lleva muchísimos años, creo que iba desde 2015 me parece. Es un podcast súper interesante, está muy bien. Si no os importa escuchar en inglés, pues la verdad es que tenéis ahí una pila para escuchar. No tienen una periodicidad, o sea, sacan cuando les apetece, pero bueno, que hay muchos episodios desde 2015. Pero bueno, esta chica pues también hizo, esta mujer, pero es más mayor que yo, ahora que lo pienso, pues hizo una serie de posts hablando un poco pues de influencias artúricas. A ella le gusta mucho este tema y yo me los leí y dije, ostras, pues qué guay. Para debatir, ¿no? O sea, no es algo que se me ocurriese a mí. A ver, hay algunos que igual sí hemos pensado, ¿no? Es fácil darse más cuenta, pero hay otros que igual no tanto. Entonces, bueno, pues este va a ser un poco el tema de este programa y de algunos programas futuros, depende de lo que nos de lo que nos explayemos en las intros y le quitemos tiempo al contenido técnico del episodio. Entonces, bueno, supongo que casi todos los oyentes estaréis familiarizados con el ciclo artúrico. Es un conjunto de mitos basados en ciertos hechos históricos, pero altamente mitologizados, de la historia de Gran Bretaña. La mayoría de fuentes que hay sobre el ciclo artúrico son inglesas y galesas. Hay alguna fuente romana también. Esto tiene que ver más con el personaje histórico del rey Arturo, no tanto con el personaje mitológico. Ya digo, esto no va a ser un podcast académico en el que vamos a estar aquí debatiendo las pruebas que hay de quién era exactamente el personaje histórico del rey Arturo, porque no es el tema. Pero el caso es que los mitos artúricos son casi como la historia de caballería por excelencia digamos, en el acervo cultural europeo, ¿no? Y es bastante probable, es decir, por no decir, es imposible que Martin no haya leído nada del rey Arturo ni esté familiarizado con él, ¿no? Aparte, Martin en la carrera hizo este sistema que tiene Estados Unidos, ¿no? Que tienes como un major y un minor, como una carrera primaria y una especie como de secundaria si haces unas asignaturas, no sé muy bien cómo funciona, pero el caso es que él lo hizo en historia. Y bueno, pues no solo hay muchas obras del siglo XII, XIII, XIV en Europa que hablan de esta leyenda del rey Arturo, normalmente transformada o vista desde la lente de estos escritores en esa época, ¿no? Bueno, pues muchos de estos mitos del amor cortés, del amor caballeresco, ¿no? De la búsqueda, muchos de estos tópicos pues aparecen ampliamente en las obras del rey Arturo de la Edad Media y algunas del Renacimiento, y luego también han influenciado muchas obras de fantasía moderna, ¿no? en el siglo. El otro día busqué en Wikipedia obras basadas en los ciclos artúricos y no sé, había como 25. Por citar, las con las que estaba yo familiarizado, que reconocí, que dije, uy, esto me suena o lo he leído, fueron El tapiz de Fionavar, de Guy Gabriel Kay, que es un autor de fantasía histórica, siempre como que coge periodos históricos y hace libros basados en eso, pero de manera en fin, cambiados y introduciendo elementos de fantasía. La saga artúrica de Mary Stuart y Crónicas del Señor de la Guerra de Bernard Cornwell, que esta es la única que he leído, es una trilogía y está bastante bien, sobre todo si os gusta un enfoque como más baja fantasía, muy realista, muy bajando al barro, un poquito oscuro. Podría ser incluso grimdark, vamos a decir. Pues si os gusta ese tipo de enfoque. No nos metamos en esa consideración. Yo Abercrombie que nos tiramos otra media hora. ¿Cómo? Te estaba contando los segundos para que Ori tuviera un trigger, literalmente. Hombre, claro, es que no. O sea, he dicho, y encima he sido súper tranquila. He dicho que no nos metamos a hablar de Grimdark ahora, que nos tiramos otra media hora. No he dicho nada más, ¿eh? Deberíais agradecérmelo. No, bueno, pero sí. Felicitarme incluso. Sí, incluso yo estoy reconociendo que pues, podría encajar en este. O sea, lo que pasa es que no es una obra de fantasía, es una obra como de ficción histórica. Entonces, bueno, pero igualmente. Es decir, el tono que tiene es un tono que podrías encontrar en una obra como Joe Abercrombie, ¿no? O algo así. Bueno, igualmente, os quería preguntar, compañeros, ya que he hecho esta introducción un poco, un resumen, ¿no? Por enmarcarnos en lo que estamos hablando, ¿qué
qué obras habéis leído vosotros, me da igual que sean libros, películas, series, que habéis visto o leído que tengan que ver con el ciclo artúrico o ambientadas en él, ¿no? Así que os doy aquí la palabra. Y no voy a decir yo cosas porque ya he dicho una, ¿no? Así que, pues, no sé quién quiere tomar la palabra primero. Yo he de decir que lo que es leer no he leído, porque no sé leer, o sea, no, la verdad es que estas de las crónicas de Pendragón, todas estas cosas, el ciclo Pendragón, la verdad es que no sé cómo se llama, no... O estas que has mencionado, esas la verdad es que ni las conocía. Pero he pasado mucho tiempo en las Wikipedias de los distintos personajes. Lo que pasa es que, aparte de que tengo mala memoria, por motivos también que contaremos después, me es absolutamente imposible recordar lo que leo. Un poco por la propia concepción de los mitos, no... Bueno, es que la realidad incluso los mitos griegos, ¿no? Es como que según un mito, ¿no? Según Hesíodo hizo no sé qué, pero luego en la Ilíada es un poco distinto, o sea, hay cosas comunes, ¿no? Pero el ciclo artúrico en concreto, como que sí que hay como, ¿no? Creo que es Chrétien de Troyes, ¿no? Como un escritor francés del medievo que sienta unas bases, pero luego es muy interesante como es un poco como los multiversos de los cómics, ¿no? Como que después los autores que van viniendo después van haciendo variaciones, ¿no? Entonces, a lo que voy es que yo, por ejemplo, de cosas que he leído que tienen influencia, bueno, mi libro favorito, que es un poema largo de La Tierra Baldía, de T.S. Eliot, tiene bastantes referencias a cuestiones del ciclo artúrico, todas extremadamente sutiles, y si no te lees una guía no te enteras, que es a mí como me gusta leer, que no sea leer, sino que sea hacer deberes, hacer un máster para enterarte de algo. Y de ahí yo salté por ese autor a Wagner, en fin, perdonad que suena aquí todo un poco repipi, y Parsifal en concreto, yo creo que ya lo he mencionado alguna vez en el podcast. Parsifal es una vuelta de tuerca más sobre los mitos, en concreto el de Percival, ¿no? Metiendo elementos cristianos, ¿no? Que sabemos que es algo que no le gustó mucho a su ex amigo Nietzsche. Y entonces, y luego pues cosas como, pues, no sé, los caballeros de la mesa cuadrada, o sea, de los Monty Python, creo que no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? Al final el Monty Python Holy Grail creo que es una referencia importante. Me la has quitado, Kia. Lo siento. Y hace poco vi, bueno, hace poco, yo creo hace un par de años, salió de esta productora A24 El Caballero Verde, que es como una versión medieval, o sea, versión medieval, evidentemente es medieval porque es caballero de la mesa redonda, pero es una versión como medieval, oscura, fantasiosa, un poco, no sé cómo llamarlo, ida de olla o estilizada, vamos a decir, muy estilizada, de la leyenda esta de Gawain, el caballero verde. Y entonces yo lo que quería concluir es que eso, yo por ejemplo me he leído muchas veces esa wiki de qué es lo que pasa, pero es súper complejo porque por un lado les pasan muchas cosas, hay muchas versiones de lo que les pasa, luego hay como simbologías, ¿no? Muchas veces son cosas muy sutiles las que se cogen en las obras, ¿no? Como porque tienen toda una simbología, ¿no? La lanza de Longinus, que bueno, eso viene de la Biblia, pero más adelante lo meten también en el ciclo artúrico, la espada. Entonces creo que, y ya me callo, justo por todo eso, que es un poco de lo que hablaremos, da totalmente lugar a que tú puedas meter una cosa y que puedas decir que ha sido inspirada por esto, pero nunca va a ser tan evidente como meter a Batman, no sé cómo decirlo. O sea, no es en plan, hay un personaje que se llama Bruce Wayne, no es como, ¿qué cojones? Sino que la propia naturaleza de estos mitos es muy flexible, por así decirlo, no es como plástica. Perdón, Ori, que te he quitado a los Monty Python. Bueno, no, pero claro, me alegra que hayas terminado en este tono porque yo coincido plenamente, porque ¿qué hemos leído de Arturo? Pues no sé, una amalgama de cosas, ¿no? Porque todo tiene referencias. Es que, sí, pues nada, según estabas hablando, digo, bueno, sí, los caballeros de la mesa cuadrada me las has quitado, pero bueno. Pero yo te voy a quitar aquí, a ti, en venganza, a Evangelion, que está la lanza literalmente ahí puesta, pero bueno.
Gracias, perdón, es verdad. No, pues yo qué sé, Fate Stay Night, que es una serie de animación que no sale de ningún sitio, no lo busquéis. Está literalmente Arturo por ahí. Aunque, bueno, le hacen un gender bend, pero no pasa nada. Es que todo está tan sumamente embebido en estas leyendas que es prácticamente, bueno, no voy a decir imposible, pero está complicado no ver alguna referencia por ahí en alguna cosa. Entonces, pues claro, pensándolo digo, joder, claro, pero yo me he leído algo fetén de verdad. Y bueno, me encuentro con que la respuesta es que, al igual que Kia, como no sabemos leer, pues tampoco, ¿no? O sea, todo el mundo sabe de qué va. Cuando alguien menciona las innumerables referencias de la obra de Martin, pues están ahí. Pero a mí como que me parece que es tan recurrente que aunque sean obvias, es más difícil verlas, porque como están en todos lados, lo normalizas, ¿no? ¿Qué opináis de eso? Yo tampoco me he leído ningún libro específico de las leyendas artúricas, pero como decís vosotros, está por todas partes. En Tomb Raider, en otros muchos videojuegos, en Séptimo Mar, el videojuego de rol, películas, hay a chorrocientos, parodias, referencia en todos los libros. Entonces pasa un poco como con El Quijote y con Hamlet, que son obras que están tan machacadas, tan reconstruidas y yo qué sé, tan toqueteadas que no hace falta ya leérselo para sabértelas y como dice Ori, también a veces es difícil ya verlas en las obras que leemos porque son referencias, incluso como decía aquí a las obras griegas, son referencias y como decía también Ellen, de obras caballerescas por excelencia en Europa. Pues nos hemos quedado empatados todos aquí con nuestras propias respuestas. Estamos muy sesudamente pensando en ello. Disculpadme, estaba muteado y estaba hablando y no me he dado cuenta de... Perdón, lo siento, es el óxido de no grabar suficiente. Sí, no, efectivamente. Yo sí que he leído, tuve una época de pequeño en la que estaba muy obsesionado con los mitos artúricos. También tuve mi etapa de la mitología griega, pero esa fue en otro momento. Y me he leído la historia de Arturo, que es como un libro de un monje del siglo X o por ahí, en la que es como la historia completa más antigua, me parece. Y también un par de sagas, la que he comentado antes de Crónicas del Señor de la Guerra, de Bernard Cornwell, que es ficción histórica, y otra que se llama Saga Pendragon, de Stephen Lockett, creo, que también es, bueno, eso sí que es fantasía, porque empiezas en el padre de Merlín es un señor de la Atlántida, entonces, bueno, para añadiendo cosas, ¿no? O sea, ya no solo el rey Arturo, sino también mitos griegos. Y luego, no sé, me sorprendí que no hayas dicho la peli de Merlín el Encantador. Yo de Disney, esa peli de pequeño me gustaba mucho y es como que me parece también como... Estaba guay, pero es que sinceramente yo estaba, o sea, yo siempre me sentaba mal esa peli. Entonces, sí, porque la lucha encarnizada entre los dos magos tenía que haber durado 1 hora y dura 30 segundos y me sentí estafada. Puedo llegar a entenderlo, pero bueno, pues lo he comentado porque... Es que, tío, se convierten ahí en 1000 cosas, es que eso es la hostia, a lo mejor de la peli y dura nada, es que... Ya, bueno, habrá que hacer un remake que sea pues Merlín el duelista y que esté por ahí pues peleándose con gente. Yo creo que está entre los planes de Disney esto de pasarlo todo a live action. Seguro que cae. Perdón, no tiene nada que ver, pero es que mira, hay una cosa que no he comentado nunca jamás y necesito decirlo. Yo cuando veía esta peli, hay un momento al final, no me acuerdo cuánto, es que hace, no sé, 30 años que no la veo, que Merlín se viste como de playero y dice que se va como a las Islas Bermudas. A las Bermudas, ¿no? Sí. Vale, a mí esto me volvía muy loco porque, claro, él se viste, o sea, claramente lleva bañador, pero lleva unos pantalones que pueden pasar por unas bermudas. Entonces a mí siempre, o sea, no me confundía, pero, o sea, no acababa de entender si era, porque claro, yo no sabía que existían las Islas Bermudas, no sé si me explico. No sé si era como, para mí era como una especie de juego de palabras como si dices, me voy a las Islas Vaqueros, no sé si me explico. Sí, o sea, a mí me pasaba igual. Había una
una coincidencia ahí muy rara entre el objeto y la isla. Pero no tiene nada que ver con nada, pero bueno, un clásico de este A mí me pasaba lo mismo porque tampoco sabía que existían las Islas Bermudas. ¿Dónde vas? A las Bermudas. Y salían Bermudas. Y yo no sabía lo que eran las Islas Bermudas. Y era como, ¿qué está pasando? Por esto hacen falta traductores humanos y no por IA. Por este tipo de cosas. O sea que... Me alegra. Esto sí que ha sido la esencia del podcast, ¿no? Una cosa que no tiene nada que ver en todo el medio y luego muerte a las IAs. Es que os ha quedado perfecto, gracias. Mensaje. Muerte a las IAs y derechos y empatía con los autores. Tenemos aquí para todo. Tenemos una opinión para todo. Bueno. Bueno, lo que iba a decir es que me ha parecido interesante lo que comentabais de que como estas referencias han aparecido en tantas obras, incluso obras que no, o sea, que utilizan inspiración europea y por tanto de manera automática utilizan inspiraciones artúricas, como cuando habéis comentado Fate, creo que era Fate Stay Night, ¿no? Lo que has dicho, Ori, me parece, el anime este. Sí, yo he hablado de Fate eso. Stay Night, pero Fate, Eso. cualquier Fate es lo mismo. Lo que pasa es que Fate Stay Night es una de las Eso, series, vale. la primera que salió. Eso es. De Ancient Pues... Magus Bright también y un montón. Entonces, claro, pues todo lo que utilice inspiración europea muchas veces va a acabar utilizando cosas del rey Arturo porque permea en toda la mitología, o sea, en toda la, digamos, los romances de caballeros, los tópicos que están asociados a las historias de caballeros y por tanto de ahí pues permea por todas partes y sí que es verdad que a veces es más difícil de verlo, ¿no? Porque dices... Pero vamos a hablar vamos a partir de ahora, ¿no? En este programa y en otros sucesivos que hagamos sobre este tema, pues hablaremos más de paralelismos concretos. Esto era un poco una introducción. Y yo creo que el primero y el que yo sí que lo pensé, porque me pareció como que me estaban pegando en la cara con eso, era como, vale, Martin, vale, lo pillo. Aunque luego el personaje como que diverge, ¿no? O sea, no, Martin nunca hace paralelismos exactos de este personaje que se llama como este otro personaje de esta otra obra hace lo mismo que hace este personaje, sino que coge partes de cosas y las mezcla y las... Entonces no es... porque no se dedica como a copiar, ¿no? Sino que va cogiendo elementos. Pero me parece Arthur Dayne, ¿no? Arthur Dayne, la espada del amanecer, caballero de la Guardia Real del rey Aerys, el mejor amigo de Raegar y esta figura legendaria que cuando empieza la saga ya ha fallecido hace pues como 15-16 años en esta pelea con los... son tres, ¿no? Son Arthur Dayne, creo que Osmund, no me acuerdo del apellido, Went y Geralt Hightower, ¿no? Que están allí protegiendo la Torre de la Alegría y dentro está Lyanna, que ha sido, entre comillas, secuestrada. Ya hablaremos de esto más adelante porque también tiene su historia con otras cosas del ciclo artúrico, pero ya eso será más adelante. Y este señor que es Arthur Dayne, que tiene una espada forjada con metal el corazón de un meteorito que se llama Albor y dices, bueno, pues una espada mágica del corazón de un meteorito, vale, bueno, mágica, bien, se le atribuyen propiedades mágicas, no sabemos si lo son o no. Que un señor que se llama Arturo que tiene una espada mágica de una piedra, vale. Bien, la referencia es como que me está pegando en la cara, ¿no? Digo, vale, este señor es una referencia al rey Arturo. No creo que haya puesto Arthur, porque además no hay ningún otro Arthur bueno, no sé, ahora que ya Martin ha expandido tanto puede que lo haya, pero vamos, de los personajes principales de la saga no hay ningún otro Arthur, ¿no? Entonces esta era como muy de... Yo dije, bueno, pues es un guiño, ¿no? Y ya está, no tiene más historia. Pero luego, pues, bueno... una de las características principales del rey Arturo es pues, que es el elegido para ser el rey de Inglaterra porque es capaz de sacar a esta espada legendaria de una piedra, ¿no? Y se supone que solo un portador digno es quien puede blandir esta espada o bueno, sacarla, que de hecho, y me acuerdo que había muchas, no me acuerdo, esto lo vi en un cómic en internet hace tiempo que decían, no, si lo difícil no es sacarla, tú tienes que tener miedo de quién ha metido la espada en la piedra, que parece más complicado. Pero bueno, igualmente es un chiste un poco malo, pero a mí me hizo gracia, lo siento. La idea esta de que la espada solo puede ser blandida por alguien digno se traslada un poco también, no de manera literal obviamente, pero sabemos que en la casa Dayne este título de la espada del amanecer es la persona que tiene derecho a blandir a Albor y cuando esta espada cuando no hay nadie que sea digno, pues esta espada permanece en Campo Estrella, que es la fortaleza de la casa Dayne, pues allí en la armería esperando a que alguien la reclame. ¿Qué es lo que pasa en Canción de Fuego? Que no conocemos el ritual
no conocemos las condiciones que alguien debe cumplir para ser el portador de esta espada. Sabemos que esta espada forma parte de la historia secreta, entre comillas, o que permanece todavía en el misterio, porque cuando los compañeros de Ned Stark y Ned Stark derrotan a los 3 caballeros de la Guardia Real en la Torre de la Alegría, que solo sobreviven Ned Stark y Howland Reed, sabemos que Ned Stark viaja a Campo Estrella para devolver la espada a la familia Dayne, y en concreto a la hermana de Arthur Dayne, que es Sara Dayne, que es la candidata a madre de Jon Nieve que tiene mucha gente en mente, ¿no? Pues tanto Catelyn como Cersei, cuando hablan de ello, ellos creen que es a Sara Dayne la que tuvo un romance con Ned Stark y es la madre de Jon Nieve. Nosotros vamos a ser claros, sabemos que no es. Quiero decir, no, sería muy raro que fuese. Tampoco es un plan ahora de debate de discutir sobre el parentesco de Jon Nieve, pero bueno. Entonces, perdón, una espada... vacilla chiquitita. A mí se me ocurre otro candidato a rey elegido con una espada mágica en esta serie, pero bueno. Stannis. Sí, es cierto. Y su maga Merlín, que sería Melisandre. Pues mira, tienes toda la razón, es un paralelismo que de hecho no lo había pensado, pero es como una especie de como todo lo que es Stannis es como una versión deformada de esto, ¿no? Porque ni Stannis es elegido de verdad, ni Melisandre es tan sabia como Merlín, porque en el fondo no tiene razón. Pero no lo había pensado, es verdad, podemos añadirlo. Es por acabar con lo de Arthur Dayne, si quieres. Bueno, no sé si con el tiempo que llevamos no creo que nos dé tiempo a hablar de esto ahora, pero para el siguiente episodio. Creo que esta idea del rey elegido con la espada mágica y su consejero mágico. Además, Merlín tiene esta característica. Y su esposa distante. Bueno, Arturo, claro, las presentaciones del propio rey Arturo varían un poco dependiendo del autor. Siempre es un personaje valiente, ¿no? Pero también es un personaje trágico, porque Arturo acaba muriendo a manos de su propio hijo, ¿no? En la batalla esta de Camlan, y bueno, muriendo. Tiene unas heridas tan graves que tienen que llevárselo a la isla de Avalon y se supone que volverá un poco una figura mesiánica también un poco, pero bueno, el caso es que sufre heridas tan graves que no muere literalmente, pero es como si muriese, ¿no? De manera simbólica. Entonces, ahí Stannis igual, pues bueno, ¿no? Va a ser él quien va a sacrificar a su hija en lugar de él tener que enfrentarse a su hijo, porque el hijo que tiene Arturo Mordred es un poco Joffrey, ¿no? Es un poco una figura cruel, ¿no? Que si gobernase... Pues ahí hay otro candidato a rey Arturo que encaja con eso, pero bueno. Y con otras partes de la historia. De alguien que va a pelear contra su hijo. Que alguien que tiene un hijo cruel, una esposa que le pone los cuernos, con un caballero ideal. Sí, aunque es cierto que Robert y... Claro, es que esta idea, ¿no? Del rey y la reina que le es infiel, claro, sí que tenemos la idea esta, además lo sacaste tú, ¿no? Como de Jaime y Cersei, que son un poco, pues eso, Lancelot y Ginebra. Solo que en este caso como que a Robert, yo creo que a Robert le faltan cosas de rey Arturo, ¿no? Como que... Hombre, a todos le faltan cosas de rey Arturo. Yo creo que lo más inteligente que ha hecho Martin es dejar trozos de las leyendas artúricas por parte en muchos personajes y dispersos en la historia. No, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, solo que sí que es cierto que lo que me viene, o sea, no te estoy discutiendo que sean paralelismos, solo que el paralelismo que me viene más a la mente con Robert es como más Zeus y Hera, ¿no? Porque Arturo no tiene hijos ilegítimos con nadie, o sea, y por eso siempre pienso en Zeus, porque lo famoso de Zeus es que siempre está pues poniendo los cuernos a su mujer y teniendo hijos con un montón de... Además, de maneras cómicas, ¿no? Que se disfraza de un toro, o sea, que disfraza de no sé qué. Bueno, el hijo de Arturo tampoco es un hijo... también es un hijo bastardo, quiero decir. Sí, pero no es hijo de Arturo, es hijo de la madre. Ah, espera, no, perdona, perdona, lo siento, tienes razón. Depende de la versión, es cierto. Puede ser hijo con su hermana Morgana, que ahí serían Lannister, Cersei y Jaime. El hijo de su hermana que le mata, cosas así, hay tienes razón. Es que estoy tan centrado en el paralelo, o sea, estoy casi siempre, ¿no? He visto siempre como Robert y Cersei desde la lente de Zeus y Hera, ¿no? Que además Hera, pues eso, la que les hace putadas a los hijos ilegítimos porque está celosa, no sé qué, o sea, como que, porque pues igual que Cersei intenta matar a los bastardos de Robert y tal, como que lo he visto siempre tan claro con ese otro que no me había parado a pensar en la otra interpretación, que además es lo que dices tú, funciona muy bien porque Martin como que mezcla las cosas, entonces no siempre es
lo que has dicho tú, no es un paradigma tal cual, sino que puedes verlo desde varios prismas. Entonces está muy bien pensado, no me había dado cuenta. Igualmente, antes de que comentases esto, que es súper interesante, quería haceros una pregunta. Y es que claramente, a ver, Albor para mí es un poco como una espada de Chekhov, ¿no? En plan, a ver, es una espada mágica, que no es de acero valirio, por cierto, pero que pues tiene propiedades claramente más allá del acero normal. Y está allí colgando en campo estrella porque sabemos que nadie, después de Arthur Dayne, nadie ha reclamado ese título de espada del amanecer. Y sabemos también que, bueno, en Festín de Cuervos se nos revela, aunque toda esta subtrama se quitó en la serie, que hay dos personajes Dane, a los que conocemos. Uno es Edric Dane, apodado Ned, que es el escudero de Beric Dondarrion y con quien se encuentra Arya, que ahora mismo está en la parte de la hermandad sin estandartes que no va con Lady Corazón de Piedra, porque se han ido porque no están de acuerdo con el enfoque que tiene Lady Corazón de Piedra. Y el otro es Gerald Dane, conocido como Estrella Oscura, que es este personaje edgy, ¿no? Un poco Daddy Darks, que mete Martin en el cuarto libro, que es un aliado de Arianne, es el que atenta contra Myrcella, ¿no? El que intenta matarla, aunque al final no lo consigue, si habéis leído los libros ya sabéis. Y que un par de veces expresa, ¿no?, que él va a llegar a ser como un caballero más glorioso que de lo que era su tío, no sé si su tío o su tío abuelo, Arthur Dayne, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay como esas dos personas de la casa Dayne que en principio pues podrían ser candidatos a ser la espada del amanecer. Podría ser otra persona. Hay mucha gente que cree que o Jon o Dany de alguna manera van a conseguir esta espada. Porque, bueno, no sé muy bien cómo se llegaría hasta allí, pero la gente, pues, como ve que los que son personajes tan importantes, pues el atributo de uno de los protagonistas de una historia de fantasía siempre es que tiene una espada mágica. Jon ya tiene una, así que bueno. Otro que tiene una espada mágica por ahí, que no sería el rey Arturo, sino Merlín con la espada mágica, es Thoros, que tiene una espada de fuego que acompaña a Beric Dondarrion. Ahí el elegido sería Beric y Merlín sería Thoros, pero el que tiene la espada mágica es Thoros. Bueno, pero también le hace espadas mágicas a Beric, ¿no? Porque le bendice su espada de fuego cuando se enfrenta con el perro y tal. Pero bueno, ese igual, bueno, lo hablamos en otro, o sea, lo hablamos porque vamos a tener espacio en otros programas de pensar en estos paralelismos. Pero yo quería preguntaros, ya como para cerrar esta parte de Arthur Dayne y de Albor, ¿qué pensáis que va a pasar con Albor en la saga? Si pensáis que va a pasar algo, claro. Pero bueno, ¿cuál es vuestra opinión? Es una buena pregunta. Claro, el problema un poco, retomando un poco el tema con el que hemos abierto el podcast, es hasta qué punto, o sea, cuántas cosas de Chekhov tiene Martin y cuántas van a tener que, ¿no? ¿Cuál es el orden de prioridades? ¿Va a querer que todas las cosas importantes que se han mencionado salgan? ¿O puede? Yo, bueno, creo que en los dos libros que nos quedan claramente va a haber un protagonismo mayor de la casa Dane o de algo relacionado con ellos, ya sea por la espada, ya sea por qué narices ha pasado con Azara Dane. Esto ya hemos hablado, o sea, ya sabemos qué ha pasado con ella, pero quiero decir que se incida en esa parte de la historia. Yo, conforme hablabas, una cosa respecto a Excalibur, ¿no? Digamos, y la legitimidad que da, es que parece que la versión, digamos, de Excalibur que aparece en Canción de Hielo y Fuego es la versión de Excalibur que sale que es sacada de la piedra por Arturo. Pero como hablábamos al inicio, realmente de todos incluso de cada elemento fundacional de los mitos hay varias versiones, ¿no? Y luego está la de la Dama del Lago, que de hecho es la que sale en la película de los Monty Python, ¿no? Que dice la Dama del Lago y la otra, porque una furcia acuática te da una espada, tienes que ser el rey de Inglaterra, ¿no? Entonces me hace preguntarme un poco, uno,
si hay una furcia acuática, perdonadme el término, es decir, o sea, con esto de los mitos de Arturo hay unos cuantos, en el siguiente, cuando retomamos este tema, tengo alguno más, que me pregunto, que no los veo claramente, pero creo que son interesantes, o sea, que son como importantes. Entonces no sé si se podría dar una mezcla, me explico, cierro el argumento o la cuestión, de que de repente alguna dama del lago en algún sentido, ¿no? O persona del lago en algún sentido, persona sea la que dé esta espada a alguien, ¿no? A quien sea. Porque a Dani, o sea, parece que Dani ya tiene como demasiadas cosas para ella, pero a la vez hay dos personas que llegan a Poniente con necesidad de legitimidad y venga de donde venga, ¿no? Aegon y ella. Entonces, quién sabe si hará... Bueno, ojo, espera, lo estoy viendo clarísimo. Arianne va a tener o sea, Arianne puede conseguir, ¿no? Porque está con el tío este, el Estrella Oscura, el Edgelord este que ha estudiado la espada. Va a conseguir esta espada y de alguna manera con algún lago cerca, no sé cómo, en los jardines, no sé, tendría que pensarlo, va a ser como la que quien le va a dar esta espada a Aegon, porque bueno, pues, parece que a todas luces Arianne se va a casar con Aegon, así que nada, ya está, problema solucionado, pasemos a otra cosa, va a pasar eso, ya no hay duda alguna. Yo esto lo veo bastante bien, o sea, sobre todo lo que el fake Aegon va a conseguir la espada me cuadra bastante, pero bueno, yo creo que me decanto más por lo primero que has dicho, es que hay demasiadas cosas por ahí pululando, ¿no? A las que hay que darle salida, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de la opinión de que esta espada se ha perdido para siempre, ¿sabes? O sea, alguien la sacó de por ahí, igual la tiró en un lago, igual nos la encontramos ahí, no se sabe cuántos siglos después, pero no aquí, ¿no? A mí me da esa sensación. Porque, bueno, por mucho que tal, joder, es que son muchísimas cosas. O que ¿se sabe algo de la espada flexo de Stannis salvo que es falsa? ¿O no se sabe nada? Porque podría ser la propia Melisandre que tenga el as en la manga de que va por ahí con otra espada extra. No sé. Para dársela al elegido de verdad. He encontrado una que es mágica de verdad, esta la aseguro que sí. Claro, en plan de, oye, no, mira, que es que me he confundido. Y ya está. Esto es lo que tengo que decir. Perdón, otra vez volví a hablar muteado. estoy fatal hoy. ¿Qué iba a decir? Me ha recordado el meme este de bro, te prometo, solo una espada mágica más, te lo prometo, venga, por favor. A ver, yo creo que no creo que Melisandre pueda haber conseguido a Albor de ninguna manera, ¿no? O sea, no tendría Martín que explicar muchísimas cosas para eso y creo que sería bastante complicado. Con Melisandre todo suena a Trezzo. Sí, pero bueno, al final Melisandre está en el muro, antes estaba en Rocadragón, nunca ha pasado por Campo Estrella, no tiene ninguna relación con la Casa de Aire, entonces yo creo que sería un poco complicado que ocurriese eso, ¿no? O sea, salvo que alguien transportase esa espada pues allí, o bueno, no sé. Martín a veces hace quiebros que no ve, que en retrospectiva... Le pagó al señor que ponía las vigas en Campo Estrella para que le diera la espada. claro, hay una mafia ahí de constructores que Melisandre ha visto que es una red de espías que puede utilizar, ¿no? Puede ser. Bueno, una mafia de constructores no sé, pero hay un número no despreciable de sacerdotes de la luz por ahí pululando. Sí, eso es cierto. Pero Melisandre parece como muy aislada, ¿no? O sea, parece como que va a su bola. Porque en el Danza de Dragones los sacerdotes de la luz tienen este templo. El templo principal está en Volantis y cuando pasa por allí Tyrion y Quentyn también hablan un poco de que los sacerdotes están allí pues proclamando a Daenerys como Azor Ahai renacido, la profecía se ha cumplido en Daenerys y tal.
Pero Melisandre ella sigue con lo suyo, con el tema de Stannis, ¿no? Y parece que no, o no es consciente, o le da igual, o no sabemos muy bien si tiene una especie como de interpretación diferente, o no sé. Yo creo que es posible que una hija, o puede que no de Azor Dayne, pero sí de Ashara, o un hijo, aparezca con la espada cuando Daenerys o Aegon lleguen a Poniente y le ofrezcan su espada. Y es como, tengo la espada tengo al Arturo, entre comillas, al héroe Arthur Dayne con la espada elegida, no sé qué. Y puede que haga eso haga más baza. Estaría guay que fuera una chica, hija de Ashara, en vez de el típico Arturo chico. Y que apareciera eso, sobre todo para ponerse de parte de Daenerys. Pero estaría muy guay ese giro de Leyenda Arturo con espada elegida, pero con una chica que fuera hija no de Arthur, sino de Ashara Dayne. Y que se pudiera incluso, ¿cómo se dice?, hacer cábalas de si esa es hija de Ned Stark, por ejemplo. Yo creo que la gracia de Ned es que todo el mundo piensa que tuvo un hijo y no tuvo ninguno y nunca traicionó nada, ¿no? Pues si no, el personaje como que se queda un poco como... No, al final resulta que, ¿sabes? Claro, pero que hubiera ese chisme ahí de ¿y si es hija de tal? No que fuera verdad, sino ¿y si es hija? Y claro, y Jon Nieve es hijo, o el rey en el norte tienen ¿cómo se dice? Legitimidad porque se han cargado todos los Stark, no quedan hombres nada más que Jon Nieve, y que haga incluso un poco de competición con Jon de quién debería heredar el norte, porque quién es hijo legítimo de Ned, el bastardo del muro, o la hija de Ashara y Ned Stark, que además tiene una espada elegida y que también está de parte de Daenerys. Porque Ned, como vive en las cabezas de muchos personajes sin pagar el alquiler, como dicen en inglés, ¿no? Porque Jaime y Stannis piensan mucho en Ned Bueno, no tenemos el punto de vista. Yo me acuerdo del meme que hiciste tú, que disfrazaste a Ned de abuela, mirando por la ventana a Renly con Loras liándose y Ned, ay, estos jóvenes, pues algo así en el cielo pensando, ay, qué bien me va todo, qué guay, qué pacífico, y la gente tuvo no sé cuántos bastardos, se acostó con tal, no sé cuál. La gente siempre ahí dándole al pico, ¿no? Siempre especulando con Ned. Y Ned pensando en otras cosas que no tienen nada que ver. Vale, bueno, pues más o menos tenemos ya las teorías, ¿no? Que estamos aquí. Habrá que ver un poco cómo se llega al Campo Estrella, quién y qué personajes van allí. Al final, ahora que me acuerdo, al final de Danza de Dragones, creo que Doran Martell le da una orden a su guardaespaldas, a Areota, de que busque a Estrella Oscura porque es un rebelde, ¿no? Que lo capture. Entonces, eso puede que lo lleve a Campo Estrella y puede que ese sea nuestro punto de vista en Campo Estrella, independientemente de luego los personajes que aparezcan. Y me he acordado también de que en una de estas actualizaciones sobre Vientos de Invierno que sacaba antes Martin, dijo que estaba trabajando en el árbol genealógico de la casa Dayne, porque alguien se lo preguntó en una convención o algo así, y dijo que en Vientos de Invierno aparecería el árbol genealógico de la casa Dayne en el... ¿cómo se dice? En el apéndice. Entonces parece que algo por ahí moviéndose, es decir, que no se va a quedar ahí la espada tirada en la fortaleza, ¿no? Bueno, no lo sabemos evidentemente, pero bueno, al menos Martin parece que tiene en mente esto de la casa Dayne. Lo que desde luego está claro es que tiene muchas bolas en el aire, ¿no? Martin, y eso también forma parte del problema que hablábamos al principio del episodio. Igualmente, pues, bueno, nos ha dado tiempo a hablar de un paralelismo o de una referencia. Hablaremos de más en programas sucesivos. Y nada, pues, como siempre, bueno, nos despedimos aquí se acaba el programa. Recordaros que podéis comentarnos en redes sociales pues lo que opináis de este episodio, del post de Martin, de lo que queráis contarnos. Nos podéis encontrar en Twitter y en Blue Sky como Empana de la Amprea y en Instagram. Y nos tenéis también los comentarios en iVoox y en Spotify. Ahora que están habilitados también en Spotify, pues también os podéis dejar allí. Y luego pues os recordamos que tenéis contenido adicional que en años pasados fuimos grabando en vídeo y que normalmente se emitían en Twitch, pero que están guardados en YouTube.
y lo mismo, un panel amplio al canal, no tiene mucho misterio. Y allí también, pues si por lo que sea no habéis visto ya ese contenido, pues ahí lo tenéis para vosotros y aquí os lo recuerdo. Así que nada, como siempre, pues daros otra vez las gracias por escucharnos después de tanto tiempo y escucharnos con esta frecuencia reducida por circunstancias de la vida. Y nada, pues seguiremos hablando del Rey Arturo y de Calzón de Hielo y Fuego en programas sucesivos. No necesariamente el siguiente, todavía estamos decidiendo el tema del siguiente episodio, pues sí, pues que no, pero igualmente seguro que hablamos de un tema. Así que nada, pues esperamos que os haya gustado el episodio y desde aquí pues nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, muchas gracias.